Bienvenidos a este video de la unidad de creación y escatología. En este video vamos a profundizar en el tema gracia y pecado, tensión en la historia de la humanidad. Vamos a dividir este tema en tres etapas. La primera, una mirada a la historia humana, una historia de gracia y pecado. En segundo lugar, vamos a conocer los elementos que posibilitan la gracia y el pecado. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es la respuesta de Dios frente a este pecado. En la historia humana vemos presencia de bien y de mal moral. El bien realizado en aquellas acciones que nos engrandecen como seres humanos, que nos permiten expresar nuestras posibilidades de desarrollo, nuestro bienestar, nuestra felicidad, nos planifican. La amistad, la solidaridad, la paz, la justicia, la reconciliación, el respeto, la integración, el cuidado por los otros, el cuidado incluso por la creación, son la presencia de un bien en el mundo. Por otra parte, también encontramos pecado, el mal moral. Hay odios, hay guerras, hay delitos de distinta índole. Hay maltratos, hay discriminación, hay muchas formas también, tantas como hay formas de bien, hay formas también de mal, hay muchas formas. Esto nos da la imagen de una historia que es compleja, porque incluso en una misma persona pueden coexistir ambas realidades, y de hecho suele ser así. Hay elementos de gracia y elementos de pecado, hay elementos de bien y elementos de mal. Tenemos estos aspectos en nuestra vida. ¿Por qué ocurre esto? Hay una posibilidad de gracia y pecado en nosotros. Hay tres elementos indispensables en el desarrollo del ser humano que posibilitan la gracia y el pecado. Los tres son necesarios para que existan ambas experiencias. La primera realidad es la de la libertad. Somos seres libres. Tanto la gracia como el pecado requieren de nuestra libertad. Nadie puede cometer un pecado si es obligado a ello, porque la acción no sería propia, sería de quien le está obligando. Así como nadie puede hacer un bien obligado, no lo estaría haciendo él, lo está haciendo la persona que lo está obligando, lo que también cuestionaría el tipo de bien que se está haciendo. No existe entonces posibilidad de gracia o pecado si no hay libertad. Esto nos diferencia de los animales, que no son libres, sino que están condicionados por sus impulsos. Los animales no pueden elegir el bien o el mal, solo obedecen sus condicionamientos y los impulsos. El ser humano, en cambio, supera aquello con el ejercicio de su libertad. Otro aspecto importante que posibilita la gracia y el pecado en nosotros, en la historia, es la voluntad humana. El ser humano no solo elige entre opciones, quiere opciones, busca un camino, busca un horizonte, una finalidad. El ser humano puede tener una voluntad, una energía interior que le mueve, que también está presente en su inteligencia. Como principio fundamental, queremos aquello que nos hace bien y rechazamos aquello que nos hace mal. Sin embargo, no siempre tenemos claridad de qué es lo bueno y qué es lo malo para nosotros. Por ejemplo, cuando somos niños. El niño puede querer beber algo que está presente en una botella debajo del mueble de la cocina, sin saber si eso le va a hacer bien o le va a hacer mal, solo porque el color le parece llamativo. En cuanto más desarrollo tenemos, más madurez y formación tenemos, mejor podemos educar nuestra libertad para querer lo bueno y rechazar lo malo. Un tercer elemento que posibilita la existencia de gracia y pecado en nosotros es la conciencia. No solo somos libres para elegir cosas, no solo queremos elegir cosas, sino que también pensamos esas elecciones. Podemos ponderarlas, ponerlas en una balanza, elegir qué es mejor que o qué es peor que. Hay una inteligencia de por medio. Precisamente por ello también
superamos a los animales, al resto de las criaturas en el mundo, porque tenemos una capacidad de conciencia sumamente profunda. Por eso podemos pensar en el futuro que le vamos a dejar a las siguientes generaciones, incluso no estando nosotros. Tenemos una conciencia histórica. Podemos valorar los hechos que estuvieron antes de que existiéramos. Evaluar también nuestra realidad en el día a día. Y vamos a poder también pensar en el futuro, aunque ya no estemos presentes. Todos estos elementos de libertad, voluntad y conciencia que se encuentran presentes en cada ser humano en la medida en la que se va desarrollando, en la que va creciendo, encuentran un campo de juego, encuentran un espacio para desplegarse. Y ese espacio es la sociedad. Ya sea la sociedad más pequeña, que es la familia, en el colegio, en el barrio, en el lugar de trabajo, en las actividades de nuestro tiempo libre, entre nuestros amigos. Nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra conciencia se despliegan en esta sociedad. Y esta sociedad está permeada por una cultura. ¿Por qué es importante el elemento cultural? Porque a pesar de tener una muy buena libertad, una muy buena voluntad y una muy buena conciencia, en ciertos momentos de la historia, algunas acciones eran tolerables. Por ejemplo, la esclavitud. Y socialmente era aceptado e incluso era algo bueno, sobre lo cual te podías enriquecer y vanagloriar frente a otros. Culturalmente estaba aceptada la esclavitud en algunos lugares del mundo. Y personas con libertad, con voluntad y con conciencias bien intencionadas pensaban que estaban haciendo lo correcto. Sin embargo, un aporte de ciertas conciencias que fueron capaces de mirar esa realidad cultural de una manera distinta mostraron que la esclavitud era algo incorrecto y se fue produciendo un cambio. De igual forma podemos entender los cambios culturales respecto de ciertas actitudes en contra de las mujeres o de los niños. Hace 100 años atrás, en Occidente, era tolerable que un hombre pudiera abofetear a su mujer para enseñarle algo, o que un padre castigara con castigos físicos a sus hijos. Hoy día sabemos que eso es improcedente, que no debe ocurrir. Eso ha pasado por un crecimiento en nuestra conciencia y por un cambio cultural que ha permeado la sociedad. Sin embargo, eso no siempre llega a todos los rincones de la sociedad y en algunos persisten ciertas acciones que podríamos catalogar como de mal moral. Todos estos elementos de libertad, voluntad, conciencia, sociedad y cultura son importantes para poder entender cómo actúa la gracia y el pecado en la historia. Entendemos entonces que el ser humano se despliega en libertad, voluntad y conciencia en la sociedad y en la cultura. ¿Cuál es la respuesta de Dios entonces frente al mal? ¿Qué pasa entonces con el mal que ocurre en la sociedad? Hay una respuesta de Dios frente al pecado. Hay una respuesta de Dios frente al mal moral. Dios nos ha creado como criaturas buenas, como seres buenos. El pecado es solo una posibilidad de la creación, pero no es la única, ni es definitiva. Ejemplo de ello es Jesús, ser humano realmente, pero que rechaza el pecado. O María, que desde su niñez rechaza el pecado y acoge el don de Dios. El pecado es solo una posibilidad. Tristemente es una posibilidad en la que todos en algún momento de nuestra historia, de forma consciente, accedemos, por distintos factores. De todas formas, Dios realiza un acto de liberación respecto de este pecado, de este mal moral. Lo hace en la historia. Y no una vez, sino a lo largo de la historia. En primer lugar, Dios elige a un pueblo para manifestarles esta liberación. Abraham, Isaac, Jacob, los primeros patriarcas del pueblo de Israel. Luego a todo el pueblo, siendo liberados por Moisés. En la tierra prometida, hablando a través de los reyes, de los profetas. Dios se manifiesta en la historia para salvar a la humanidad.
Y elige precisamente a un pueblo débil y frágil para expresar también su predilección por los pequeños, su predilección por los más débiles. Todo esto ocurre en el Antiguo Testamento, que es la mitad del texto bíblico. La otra mitad temática es el Nuevo Testamento. Dios envía a su Hijo, el Padre envía al Hijo a manifestar esta salvación, a manifestar este deseo, esta voluntad de liberar a la humanidad del pecado, del mal moral, no necesariamente del mal físico. Recordemos que Jesús muere, Jesús experimenta el mal físico, Jesús es maltratado por otros, experimenta el dolor corporal. Jesús no viene al mundo a liberarnos del mal físico, nos viene a liberar principalmente del mal moral, del pecado. Cuando viene el Hijo entonces al mundo y les manifiesta este evangelio, esta buena nueva de amor, de salvación, de redención, y luego vuelve donde el Padre, nos entrega el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios que está presente en la iglesia hasta el día de hoy. El Espíritu Santo sostiene a la iglesia y busca santificarla constantemente. Esta es la acción de Dios en la historia. Dios quiere que la humanidad se salve, que la humanidad pase del mal moral, del pecado, a la gracia, al bien. Esta salvación es una salvación querida por Dios, no es accidental. Y es una salvación universal. Dios no quiere salvarnos de manera aislada, quiere salvar a toda la humanidad. Por eso es sumamente importante que la iglesia, consciente de su pecado, busque la santificación de ella misma, de nosotros como fieles, y luego del mundo entero. Por eso el Evangelio de Jesús no puede ser solo un asunto intimista, individual, hacia adentro. También tiene que permear la cultura, la sociedad, y que llegue al corazón de cada persona, para que nuestra libertad, nuestra voluntad y nuestra conciencia se purifiquen, se parezcan más a las de Jesús, y que podamos rechazar el mal y elegir el bien. La historia, por lo tanto, es una tensión constante entre la gracia y el pecado. La gracia, que es estar en Dios, y el pecado, que es alejarnos de Él. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.